¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy realizaremos este video dando inicio, nombrando a los integrantes de este equipo. Que el equipo es el número 8, que es el jefe de grupo, Pérez Omar Figueroa, mi compañero Joaquín Juan Vega Mosqueda y su servidor, Adrián Alexander Reyes Hernández. Nosotros somos el equipo número 8, como ya se los había comentado, y nuestro tema es sobre el electromagnetismo. Entonces comenzamos con este video. Como les comenté, pues el tema es electromagnetismo, pero pues como todos sabemos, primero pasan ciertas cosas para poder llegar a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Que fue en este caso también del electromagnetismo, que primero surgió el magnetismo. Y estos fueron fenómenos que fueron conocidos en la antigua Grecia y que se dice que por primera vez se vieron o se observaron en la ciudad de Magnesia, de Meandro, en Asia Menor. Y de ahí sale el vocablo o la palabra, el concepto del magnetismo. Y luego sabían que ciertas piedras, la piedra es la magnetita, atraían el hierro y que los trozos de hierro atraídos atraían a su vez a otros, que no solamente era una cosa, sino que eran más objetos. Y a estas las denominaron como imanes naturales. De la información anterior, aquí es cuando entran o surgen ya lo que son los filósofos y los científicos, lo que experimentaron y descubrieron y todo eso, ¿no? Y aquí es donde abarca el primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo. Y ese filósofo fue nada más y nada menos que Tales de Mileto, que fue un filósofo que vivió entre los años 625 y 545 a.C. en China. Y luego se dice que la primera referencia a este fenómeno se encuentra en un manuscrito del libro titulado El amo del Valle del Diablo. Qué peculiar, ¿no? Tratado ya en el siguiente es cuando entra el científico Shen Kua. Y este vivió entre los años de 1031 y murió en 1095. Y él escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión de la navegación empleando el concepto astronómico del norte absoluto. Luego Piet Peregrinus fue un estudioso francés del siglo XIII que realizó experimentos sobre magnetismo y escribió el primer tratado existente para las propiedades de imanes. Su trabajo se destaca por la primera discusión detallada de una brújula, que también se habló en el apartado anterior, ¿no? Sobre. Ya ven que todo eso ya se va relacionando poco a poco sobre los acontecimientos que fueron pasando y los descubrimientos que se puede decir que es lo mismo que se habla, pero a veces con mejoras o con más descubrimientos, o de que si tú descubriste esto, pues de eso que tú descubriste sacó otra rama y así se van, pues. Ya luego en 1600 el médico y físico William Hilbert publicó en Londres su obra de Magnete sobre el imán y los cuerpos magnéticos. Que ya ven que es lo del imán, pues, o sea, lo, se puede decir que de lo primero que fue descubierto para que sacaran sus teorías y existiera todo esto, el magnetismo, sus funciones, todo eso. Y el ego estableció las bases del estudio profundo del magnetismo, consignando las características y tipologías de los imanes y realizando todo tipo de experimentos cuidadosamente descubiertos. Se sabe que del conocimiento del electromagnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta que en 1820 Hans Christian, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Y ya pues como ven, luego salen ya más personas que investigaron, se informaron, practicaron, como es en el caso de Andrew Ampere, de Carl Gauss, de Michael Faraday y otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad. Hola, mi nombre es Juan Vega. ¿Cuál es la función del electromagnetismo?
El electromagnetismo es una rama de la física que se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos. La mayor parte de las fuerzas del mundo conocido tienen que ver con el electromagnetismo, por ejemplo la luz. ¿Desde cuándo se conoce el electromagnetismo? El electromagnetismo se conoce y se intuye desde la antigüedad, observándose en algunos fenómenos meteorológicos, como las tormentas eléctricas. Sin embargo, no se poseían entonces suficientes conocimientos sobre electricidad para poder comprenderlo verdaderamente. No fue sino hasta 1820 que el físico Hans Christian Ørsted llevó a cabo un experimento que le permitió descubrir y demostrar la relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Quién desarrolló el electromagnetismo? Michael Faraday, quien concentró su atención en el electromagnetismo y es autor de varios descubrimientos clave, como la inducción electromagnética, base de generadores y motores eléctricos. También se le atribuye la obtención de electricidad por medio de un imán en movimiento y una bobina. Además, estudió a fondo la electrolisis, descubierta años antes por William Nicholson. Tiempo después, Faraday desarrollaría dos leyes, las cuales llevan su nombre, leyes de Faraday de electrolisis. Este descubrimiento le convirtió en el fundador del electromagnetismo y la electroquímica. Faraday demostró que el magnetismo produce electricidad mediante el movimiento. Gracias. さてと、始めるか。Bueno, ese fue mi compañero Vega. Y ahora yo hablaré sobre el electromagnetismo de Hans Christian Ørsted. Originalmente la electricidad y el magnetismo se consideraban dos fuerzas separadas, hasta que este punto de vista cambió en 1873, cuando se publicó un artículo que mostraba la interacción de fuerzas positivas con fuerzas negativas, que se manifestan con una sola fuerza. Para ello hay cuatro efectos principales resultantes de estas interacciones que han sido claramente demostradas por experimentos. Las cargas eléctricas son atraídas o repelidas entre sí con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Las cargas diferentes se atraen, mientras que las cargas iguales se repelan. Los polos magnéticos o estos de polarización en puntos separados se atraen o repelan entre sí de manera similar, y siempre van en pares. Cada polo norte no existe por separado del polo sur. La corriente eléctrica en un cable crea un campo magnético circular alrededor del cable, dirigido en sentido horario o antihorario según el flujo de la corriente. Se induce una corriente en el buque del cable cuando se acerca o se aleja, cuando la relación al campo magnético o cuando el imán se acerca o aleja del buque del cable. La dirección de la corriente depende de la dirección de estos movimientos. Mucho antes de que existiera algún conocimiento del electromagnetismo, las personas eran conscientemente de los efectos de la electricidad. Los relámpagos u otras manifestaciones de electricidad, como el fuego de Saltelmont, se conocían en la antigüedad, pero no se entendían que estos fenómenos tuvieran un origen común. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Somos el equipo número 8. Nuestro tema fue el electromagnetismo y eso fue todo por nuestra parte. Gracias por ver. Adiós.